Ahora en C5N, Elisa Carrió y la coalición cívica denuncian la situación que están viviendo los jubilados. Y en un comunicado expresan lo siguiente. Hoy, una de las peores emergencias que atravesamos es el padecimiento de los jubilados. El proceso inflacionario los está empujando al hambre y la pobreza, así comienza el comunicado. Hasta ahora no se mencionó ni una sola propuesta concreta por parte del gobierno que alivie esta situación. Como en todo proceso de ajuste, le pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que evite las injusticias absolutas. No se trata de congraciarse solo con un sector mientras la pobreza avanza sobre los más vulnerables. Como ya lo hemos manifestado, con varias medidas estamos de acuerdo, pero no con la forma constitucional con que pretenden ser implementadas. El constitucional, por supuesto, está entre comillas. Es por tal motivo que vamos a proceder a realizar un análisis exhaustivo de la forma y contenido con seriedad, rigurosidad técnica y profundidad. Y ahí firman la coalición cívica, Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro firman este comunicado. De paso, bueno, saludamos a nuestra compañera Martina. Bueno, Martu, ¿qué análisis tenés sobre todo lo que está pasando? Bueno, empecemos por ver de qué manera impacta este decreto frente a la clase media, ¿no? Yo hoy viniendo me imaginaba, ¿no? Una persona que se despierta, cruza el supermercado, va a hacer compras, va al médico, pasa por las farmacias, después tiene que pagar el alquiler, se acuerda la noche que tiene que pagar las tarifas. Bueno, en ese sentido es donde va a impactar directamente el decreto que va a entrar en vigencia este viernes, ¿no? Este viernes porque Javier Milei dijo, bueno, no mando fecha de publicación desde el día de la publicación, sino que va directamente por la vigencia del Código Civil. En este sentido, a partir de este viernes vamos a tener la vigencia. Esto por un lado. Y después tenemos el eje parlamentario y judicial, ¿no? Por un lado, lo que va a pasar en la comisión bicameral que va a estudiar este decreto. Por otro lado, empiezan a llegar amparos en la justicia. Hoy tuvimos la noticia que se admitió tramitar un amparo colectivo que se había presentado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad, ¿no? Una noticia que en una de esas empecemos a verla reflejada y replicada en distintos amparos que van a empezar a llegar con este carácter, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un tuit para repasar. Lo vamos a pedir que justamente de Maxi Ferraro, que se explayó a través de las redes sociales con un comunicado, con un tuit que dice: el dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el presidente de la Nación no cumplirá con los requisitos constitucionales del artículo 99, inciso 3. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y o modificada, ya que el presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas. Bueno, y continúa el comunicado del presidente de la coalición cívica radical. Bueno, vamos a abrir un poco todo esto porque me parece que todo forma parte de esta dinámica nueva que tenemos en la República Argentina con el gobierno de Milei, un gobierno que en realidad empezó con cacerolazos en un tiempo récord, con medidas de ajuste también en un tiempo récord, con un desconcierto generalizado sobre lo que va a venir y una angustia generalizada en un momento tan significativo para todos como el de las fiestas, porque lo que hay que recordar es que independientemente del modelo de país que cada uno de nosotros podamos querer, lo que hay que recordar es que estamos en un momento en donde me parece que uno tiene que ponerle un poco de onda, ¿no? Y uno ve un gobierno que, la verdad, de onda, nada. Digamos, arreglate como puedas, y si te alcanza para el puchero, compralo, y si no te alcanza, mordé el pasto o mordé el polvo. Digo, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo lo ves vos? Mira, a ver, nosotros lo que aspiramos desde los negocios móviles y los food trucks es que ante tanta noticia, mala noticia económica, se nos amplíen las posibilidades de igualdad comercial con los negocios establecidos, que nos permiten la libre circulación como las ciudades modernas, como los países modernos. Nosotros hay muchas familias, mucha pyme que está atrás en todo el país de los negocios móviles, que lo que quiere es instalarse en algún lugar, poder trabajar en las mismas condiciones que los negocios establecidos y ya que hay tanto
tanta libertad, tanta apertura económica, que nos brinden esa posibilidad, porque si no, con todas las otras medidas nos vemos afectados completamente. Martina, ¿vos pensás que el Congreso ahí va a discutir el decreto del DNU de Milei? ¿O como pretende el presidente, ni se va a discutir en el Bueno, Congreso? a esta hora el Congreso está esperando que Nicolás Pozo, el jefe de Gabinete de Ministros, envíe, ¿no? Tiene 10 días para hacerlo, todavía está en plazo. Una vez que lo envíe, el caminito del DNU pasa primero por la comisión bicameral, donde esa comisión, que está integrada por un lado por 8 senadores y por 8 diputados, a propuesta de cada uno de los bloques, va a decir, ¿es válido o es inválido? En cualquiera de los dos casos, después pasa al recinto. Y ahí está el resultado sobre si va a tener validez o no. Porque si se rechazan diputados y se acepta en la Cámara de Senadores, pasa el decreto y empieza a tener validez. De la única manera, o viceversa, ¿no? De la única manera que no tendría validez este DNU es si ambas cámaras lo rechazan. ¿Cómo está el poroteo en cada una de las cámaras? Porque esto es lo importante, porque es lo que dice Martina, es súper interesante. Una de las dos que no esté de acuerdo, listo, pasa al frente del DNU y se empieza a operar de esa forma, que de todos modos ya se va a empezar a operar de esta forma. Pero ¿cómo viene el poroteo, el conteo, los votos? ¿Tiene posibilidades de que una de las dos queden a favor de él? Bueno, ahí hay que adentrarse en cada una de las dos cámaras como lo que son, distintas, ¿no? Por un lado, el Senado de la Nación, que representa a las provincias, tiene discusiones distintas y esto es lo que dicen las y los senadores, ¿no? Por un lado, vemos al radicalismo en el Senado que no está pensando en actuar tal vez de la misma manera que transmite el radicalismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Los radicales en el Senado están pensando en las provincias, con lo cual la aceptación o el rechazo sobre este decreto no les pesa de la misma manera, esto es lo que dicen ellos. Sin embargo, en la Cámara de Diputados lo que dice el radicalismo es, bueno, nosotros estamos en contra, vamos a seguir el comunicado de la Unión Cívica Radical, que estuvo publicado esta semana, y veremos qué pasa con el resto de los bloques. Por supuesto, Unión por la Patria ya lo dijo públicamente, va a rechazar de lleno. Hay un sector del PRO más blando que todavía no termina de definirse, pero a los que le decíamos tal vez los halcones o ese sector menos moderado, bueno, va a aceptar el DNU, lo dijo hoy María Eugenia Vidal en distintas declaraciones a la prensa, con lo cual sí, no sabemos el resultado del poroteo porque todavía están definiéndose algunas posturas. Federico, te pregunto lo siguiente. Si vos sos representante de un sector, ¿está bien? Como por ejemplo yo esta semana escuché el de las prepagas. ¿No? Y vos agarrás y decís, bueno, la verdad que el precio de las prepagas está pisado, hace un montón de tiempo y nos va mal, y esto y lo otro. Yo digo, ¿no? Hay 5, 6 o 7 prepagas que son las de primera línea. ¿No deberían las prepagas presentar un balance para también mostrarle a la sociedad que se están fundiendo, digamos? Porque si no, con este criterio, con este concepto de yo me estoy fundiendo y tengo que aumentar un 40%, bueno, todo el mundo tiene el libre albedrío para poder hacerlo, más cuando tenés el aval del gobierno. Yo no vi ningún balance de ninguna empresa. Mirá que la economía argentina está concentrada, ¿eh? Sube la nafta, sube los alimentos, sube las prepagas, sube la educación. Balance no hay. Solamente hay balance de las empresas que cotizan en bolsa y lo hacen por sus propios accionistas y porque están obligados. Yo creo que el punto más importante, Néstor, es que el DNU y la orientación del gobierno general es que tiende a la justicia por el mercado, ¿sí? O sea, hay una crítica muy fuerte a la justicia social en el marco de las regulaciones estatales y cree que la fijación de precios por parte del mercado es lo más justo que hay. Y por lo tanto hay que dejar ser. Entonces, para mí al margen de la rentabilidad de cada una de las empresas, la discusión es más primaria, hasta además es anterior. Es anterior. Mirá, si vos dejás, y eso está aprobado, muy probado, demasiado. Si el Estado se corre, sobre todo en sectores concentrados, y las empresas tienen mucha capacidad de avanzar sobre sus precios para tener la mayor rentabilidad posible. Negar eso es negar el capitalismo en un punto.
Entonces, nosotros estamos en un sistema capitalista y Pero, los pero precios, es que las yo lo empresas lo acepto. fijan lo mejor que pueden. Pero es que obvio que vivimos para en su un propio sistema beneficio. Y capitalista. después tendrás discusiones sectoriales y las capacidades y el Estado que interviene. Ahora, si el Estado se corre, y bueno, lógicamente va a pasar eso. Entonces, y lo digo en términos para no situarse en un sector particular. Sí. Porque el decreto justamente lo que hace es ir a todos los sectores. Y por eso es un decreto que es brutal y radical en términos de la radicalización que implica en términos de un proceso en democracia que la verdad que nunca se vio. Yo la verdad que no conozco ningún proceso en democracia que los primeros 10 días logra derogar 300 leyes. La verdad que no lo conozco, ni el menismo, Moisés. Ahora, yo lo que te pregunto es esto. Si vos agarrás, vamos con la lógica que vos estás planteando, ¿no? Digo, vos ponés todo a precio internacional, porque, digamos, en algún punto lo que se pretende hacer es, al decir pisado, cuando algo está pisado, yo lo que entiendo como usuario, como consumidor, que está devaluado de este lado por una economía que en realidad no pone los precios al ritmo o al nivel que tiene que ponerlo el resto del mundo. Sí, es lo que está pasando con los económico, combustibles. en la salud, Bueno, en la está salud, bien. en la educación, Pero en si el seguís petróleo. con ese razonamiento, Sí. yo te pregunto, ¿dónde están los sueldos? ¿Cómo haces vos para dolarizar los sueldos? Porque si vos me agarrás y me decís, yo te voy a poner el kilowatt al precio dólar, yo te pongo la prepaga a precio dólar, yo te pongo el transporte a Combustible precio al dólar, precio el dólar. combustible a precio dólar. Bueno, está bien. ¿Y ¿Querés que te cómo lo responda? pagás? Yo te voy a responder cómo haces, con una hiper, ¿Qué es lo que está pasando? con una hiperinflación. Ahora ¿Pero estamos... no es que quieren evitar la hiperinflación? No lo sé. Lo que te digo es que el camino a la dolarización en Argentina hoy es una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la hiperinflación lo que te permite es que todos esos pesos que cobran muchos sectores de la economía, inclusive la gente que tiene ahorros en pesos, inclusive los que tienen ahorros en pesos. O sea, estamos hablando de pymes, estamos hablando de empresas que necesitan tener caja en pesos y estamos hablando de la gran mayoría de la población que cobra en pesos, ve muy devaluado la hiperinflación, lo que hace es barrer con el valor de los ahorros. ¿Vos estás pronosticando una hiper? Yo lo que estoy diciendo es que el camino a la hiperinflación, el camino a la dolarización, es la hiper. ¿Por qué? Porque ¿No hay pocos estamos dólares. en una hiper? Entonces, no estamos en una la hiper. puerta de una hiper. Estamos, yo en los hilos Sí. que publiqué dije, che, ojo que esto se parece a una hiper. ¿Se parece en qué sentido? En que vos tenés un salto nominal demasiado grande. O sea, cuando vos, no sé si se acuerdan del Rodrigazo, pero tiene similitudes. Si vos tenés la economía que tiene un 12% de inflación y le ponés un 120 de devaluación, lo que pasa es que los precios van a acelerarse muy rápido. Claro. ¿Y después cómo los bajás? Sí. No, bajarlos es un despelote. Vos, Martina, Entonces, ¿qué ahí tenés pensás? un quilombo, ¿no? Bueno, a ver, en términos, por ejemplo, de las tarifas, de lo que va a pasar también en el bolsillo de las personas que vayan a hacer una compra al supermercado, esta salida del Estado es brutal, ¿no? La derogación de todas las leyes que está planteando, góndolas, abastecimiento, compra nacional, bueno, dejan a los precios completamente disparados. El Estado, con la derogación, por un lado de góndolas y por otro lado de abastecimiento, ya de por sí no puede multar, no puede fijar precios máximos. Bueno, en este sentido estoy de acuerdo con lo que está diciendo acá. La pregunta es, ¿qué pasa con la clase media? Se los pregunto casi a modo ilustrativo, porque estamos viendo lo que está pasando con la clase media. La clase media es la que está saliendo a reclamar en este momento, que dicen que no alcanza, que el dinero no alcanza, ni hablar de las personas que están alquilando en este momento y que muchos de ellos tuvieron que dejar sus departamentos. ¿Qué va a pasar con la clase media de acá en adelante? Bueno, empecemos por alquileres, ¿no? Porque alquileres ahora queda completamente derogada la ley si este decreto sigue vigente a partir del viernes que viene y ahora las partes van a poder pactar completamente de manera libre, ¿no? Se va a eliminar cualquier cosa que conocíamos en estos términos, va a haber hasta garantías libres, los plazos del alquiler no van a estar más, digo, eso para empezar por un lado. Después, tarifas, ¿no? Tarifas Sí. con la quita de subsidios, esto va a aumentar el costo en números altísimos. Pensemos que allá hay consultoras que están proyectando que del nivel 1 al nivel 3 puede haber aproximadamente desde lo mínimo una suba del 140% y como máximo en el nivel 3
aproximadamente 340% de aumento a partir de enero, ¿no? Las audiencias arrancan ahora el 8 de enero, es lo que dijo la Secretaría de Energía. Ahora, pregunto lo siguiente, te pregunto a vos que sos el economista y que en realidad nos puede ayudar. La cuestión del registro del automotor que se viene hablando y la cuestión de las escribanías, que también se viene hablando de que las van a sacar, ¿no? Sí. Estos régimen de intermediación raros que tenemos los argentinos. De eso no hay nada hasta ahora. Digo, concreto. ¿Hay algo en concreto de eso? Bueno, lo que dijo el gobierno en estos términos es que sobre la cuestión automotor, bueno, ahora no hace falta circular con la BTV, no hace falta circular con el seguro. Ojo acá también porque hay algunas dudas sobre la redacción en este punto del decreto, ¿no? Hay en provincia de Buenos Aires lo que dicen es, bueno, hay que seguir circulando con la documentación que se circulaba hasta el momento. En la ciudad de Buenos Aires, algunas fuentes de la ciudad también lo siguen insistiendo en eso. Martina, perdón que te interrumpa, pero a mí me parece absurdo. Lo de la BTV todavía te lo puedo llegar a discutir un poco más, si está bien, si está mal, si se cumple, si no se cumple. Pero lo del seguro es, venís, me chocás, te vas y no pasa nada. Bueno, sí. O sea, va a ser la ley del león, o sea, es la ley de la selva, es un poco lo que se impone. A ver, lo que entiendo yo y en algún lo de la punto BTV creo que puede haber una parte beneficiosa de esto es si se eliminan los registros, que claramente hay una caja, creo yo, recaudatoria, claro, creo que cae de sí. Maduro, eso lo sabemos todos, en sentido de tener una patente única, que es lo que se está hablando. Creo que puede ser beneficioso, más que nada nosotros que trasladamos trailers, esas cosas. Yo no entiendo cómo no lo hicieron los otros gobiernos. Debe ser que evidentemente la caja era importante. Sí, abultada seguramente. Con respecto a la BTV, el que puedan homologar otro tipo de talleres que cumplan las condiciones y que se abra la posibilidad a otros que tienen talleres en muy buenas condiciones para poder efectuar una BTV, eso me parece también muy interesante. Sí. Lo que creo yo que se estableció es que no hace falta presentar el seguro. Obviamente tenemos que estar todos asegurados, transitar con seguro. Lo que no me queda claro, perdón, es en este caso si te cobran la multa por no tener la papelación, los documentos vigentes, sí. Sí, el papeleo, perdón, pero no es que te retienen y te secuestran el vehículo. ¿Pero la multa está o no está? No, a ver, obviamente que hay que circular con seguro, hay que circular con la BTV en condiciones. Lo que no es necesario es presentarla en el momento de una solicitud ante a un policía que te la reclama y esas cosas. Entonces, pero pará. Si es que hay que tener la BTV en condiciones, no puedes circular sin BTV. No se puede si no está en condiciones un vehículo. La gente va a ir a hacer la BTV porque se la va a pedir la policía y si no, no va a poder circular. Si la policía ante no un siniestro, vos tenés que estar asegurado, tenés que tener la BTV en condiciones. A ver, es a riesgo de la persona que puede tener un siniestro. En la provincia de Buenos Aires, digo, y hay un montón de lugares, donde hay un porcentaje altísimo de autos que no podrían circular, no pueden hacer ni siquiera 2 cuadras, y la policía de esos autos no los para, y sí paran los autos que tienen 2 años o 3, y que en realidad le piden hasta el último papel, y si no se lo pagan, bueno, no importa. Es todo medio raro acá. Quizás lo que se busca es que no esté esa negociación de parte de un policía, decir, no tenés este papel, bueno, a ver qué pasa. Pero sí hay que cumplir con las normas esas. No, está bien. Yo, digamos, porque una cosa es la reforma estructural, porque eso también es estructural, digo, cuando vos avanzás en cuestiones estructurales, como por ejemplo el tema de los autos, o como por ejemplo el tema de lo que se paga, vos no podés pagar el 4% de una casa en un papeleo. Sentarte y en un papeleo, digo, cuando nosotros pensamos en eso, en un país como el nuestro, el 4% es una locura. Bueno, está bien, que discutan esas cosas, no sé si está bien o está mal, pero me parece que está bueno. Ahora, todo lo demás, esto es lo que a mí me genera mucha angustia. Los aumentos y cuánto van a seguir esos aumentos. Yo lo que te digo, Néstor, es... Porque una cosa es discutir. ¿Sabes lo que pasa? Es que los y otra cosa es cuando no podés pagar, no llegas al 15, no llegas al 10. La inflación va a ser 30%, con DNU o sin DNU.
y el escenario económico que se planteó a partir de las medidas que no necesitaron ninguna ley, están impulsando la economía a un lugar de mucho riesgo, mucha inestabilidad y mucha fragilidad social. ¿Sí? Entonces uno puede discutir un montón de cuestiones que hace el DNU y que perjudican y hacen esa reforma que vos decís, y muchas veces los planes de este tipo incluyen eso, pero lo que nunca se vio es que sea tan rápido y tan fuerte. ¿Sí? Que no haya discusión en el Parlamento, que no se separen las sociedades anónimas del fútbol, el registro automotor y la salud. Es como, hey, pará, acá son 3 cosas que no tienen nada que ver una con otra. Lo de las sociedades anónimas del mundo del fútbol. Es complicado, digamos, porque ¿cuál es la discusión entonces, no? A mí me dio la sensación que cuando en un DNU vos estás sacando un montón desregularizando un montón de leyes, sacando, poniendo. Bueno, lo del fútbol. Yo estaba mirando y digo, ¿por qué el fútbol? ¿Qué tiene que ver en este contexto en el que estamos viviendo? Pero me daba la sensación de que como ya lo habían avisado, porque estuvo en su plataforma electoral, me da la sensación de que es un pedido de Mauricio Macri porque hay un negocio escondido y que necesita esto Tiene que también. ver, hoy lo explicaban, con un tema de un cambio de paradigma. Es decir, lo que según explicaban, no maten al mensajero, explicaban esto, gente de Milei, el presidente lo que quiere es un cambio transversal, que no solamente tenga que ver con la economía, sino con todo tipo de cuestiones, y es ahí donde empieza a jugar el fútbol. Es decir, la economía, la cuestión de lo que tiene que ver con el deporte, y aparecerán otras cuestiones. Como un cambio de paradigma, como diciendo, bueno, el país que viviste hasta hace 15 días fue una porquería, o no sirve, o no nos gusta y lo queremos cambiar. Y ahora vamos a cambiar, vamos a hacer un país nuevo. Todo esto no sirve, le hacemos un bollo, lo tiramos al tacho de la basura y ustedes jódanse o no, pero van a tener que seguir viviendo de la manera que nosotros queremos que vivan. Con los clubes como queremos que nosotros sean, ¿no es cierto? Y con las reglas de juego nuevas que vamos a instalar. El club de fútbol, Chalafa dijo que los que sean una sociedad anónima no van a poder competir. Santi usa fueron contundentes. La transformación de ley de sociedades, lo que se permite en este caso, que a los socios 2/3 de la masa societaria voten si de alguna manera aprueban o no justamente el cambio de lógica de la razón social de los clubes para transformarse en sociedades anónimas deportivas. A ver, ahora también lo que entiendo que estaban debatiendo y cuestionando es cuál es la necesidad y cuál es la urgencia de esa transformación que de alguna manera parece insólita, y asimismo, digo, para ir un poco más allá, a pesar de, como bien marcás vos, Agus, la ratificación, sobre todo en asamblea de la AFA, de los presidentes de los clubes posicionándose contrariamente justamente a las sociedades anónimas deportivas, recordemos tiempo atrás, sino además, bueno, más allá toda la relación del fútbol que no necesariamente depende del Estado, digo, los clubes viven del aporte de los socios, de los contratos, bueno, de los con sponsors. Las marcas. Recordemos los derechos televisivos que tanto se pelean cotidianamente, prácticamente año tras año, para que justamente los clubes reciban un buen ingreso. Por eso llama la atención, obviamente, cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, y asimismo algunos dirigentes que pusieron sobre la mesa, el presidente de Banfield, diciendo que justamente son los clubes, con sus propios ingresos, lo que costean, por ejemplo, los operativos policiales los fines de semana. Claro. ¿Cuál es justamente la estructura deportiva que en este caso estaría en cuestión y que se estaría desarrollando de mala manera aquí en la Argentina para que transformen la ración social? Ni hablar justamente la cantidad bueno, asimismo de deportes amateurs que desarrollan los clubes que no se permitirían porque de alguna manera no serían rentables, pero si te parece recordemos lo que decía Milei tiempo atrás justamente hablando de las sociedades anónimas deportivas aquí en nuestro fútbol. Lo que nosotros damos es la opción de que se amplíe el régimen de sociedades posibles. Claro. O sea, ¿por qué no? Es opcional. Es opcional, claro. Si vos querés seguir teniendo el club como ahora, lo seguís teniendo como ahora. Tenés el club A y el club B. Y históricamente el club A, digamos, le iba bárbaro, todo fabuloso. El club B, como tiene menos recursos, decide entrar en un formato capitalista. Sí. Le inyectan dinero y ahora gana siempre el club B, y el club A, digamos, con la lógica del pobrismo, y le va a empezar a ir mal. ¿Y qué va a querer la gente? Y que seamos capitalistas. Es una forma de que la gente se dé cuenta
de lo valioso que es el capitalismo. Sí. Me parece que, de hecho, ¿cuál es el problema de ampliar del menú de opciones? ¿Qué tanto le molesta la libertad? Bueno, ahí lo escuchábamos. Después voy a analizar una de las frases que dijo con los chicos, pero para terminar con el tema del mundo del fútbol, es la primera vez que River y Boca están sentados de la misma vereda, ¿no? No sé si directamente la primera vez, pero definitivamente son En dos cuanto a instituciones esta- a partir de su dirigencia que se mostraron notablemente en contra. Boca el fin de semana tuvo elecciones y estuvo también sobre la mesa esta discusión. Pero también habíamos traído algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que pasó en el mundo, sobre todo en el fútbol europeo, que tanto se pondera, por ejemplo, por parte de Milei. Recordemos, entre el 80 y el 90 se permitieron las sociedades anónimas deportivas en Europa, y particularmente, por ejemplo, el Parma, un club que conocemos y muchísimo, porque, por ejemplo, allí brilló Hernán Crespo, que definitivamente quebró en 2015, justamente porque de alguna manera la justicia investigó que el propietario del Parma de Italia en su momento lo que había desarrollado era un trabajo de blanqueo a través del club, y posteriormente terminó justamente la quiebra y directamente la desafección del Parma, que tuvo que cambiar su nombre. Parma 1913 terminó siendo, y asimismo, recordemos, comenzar de nuevo, comenzar desde una categoría amateur, un club que, por ejemplo, había ganado 2 copas europeas. Por eso destacamos justamente ahí las noticias de 2015 que informaban justamente esta situación del Parma. Y después el caso del Málaga, que, por ejemplo, hace un rato hablábamos de Michelis, futbolista que brilló ahí, que también en los últimos años, con el jeque Altani, que también estuvo sobre la mesa en discusión en los últimos meses aquí en la Argentina, que de alguna manera lo que hacía era no pagar en términos, no cumplir el fair play financiero, y terminar intervenido el club. Todavía sigue intervenido, y también sucedió que justamente el Málaga, una de las ciudades más pobladas de España, terminó con uno de sus clubes más emblemáticos también jugando de nuevo de forma amateur y teniendo que empezar la escala de valores como históricamente. yo no sé si terminaron con lo del fútbol, pero yo quería, porque a mí me parece que es un tópico interesante para tratar, el tema de... Ahí está lo de Málaga. Ahí estábamos viendo lo del Málaga. Bueno, si quieren terminar con esto, y yo quería hablar del tema de las escribanías, porque me escriben escribanos, me están escribiendo los escribanos, están un poco enojados. Bueno, está bien, qué sé yo. Cada uno, ¿viste? Me parece que defienden la quinta. Dice, los escribanos no hacen intermediación. Yo dije que hacían intermediación. Se ocupan de analizar la documentación y garantizar la seguridad jurídica. Los que intermedian son las inmobiliarias, y no vi un solo comentario sobre ellas. Te pregunto, a los fines de lo que significa la economía, no hablemos de escribano, de inmobiliaria, porque cada uno tiene su métier y me parece que no nos corresponde. ¿No habría que bajar ese costo? Sí, claro, por supuesto. Siempre hay que bajar todos los costos de intermediación. Si hay costos de intermediación y costos de transacción, hay que bajarlos. Lo que yo te digo es, che, mira, si vos, por ejemplo, me querés asegurar el auto, entonces, economía de total libertad, te armás una aseguradora, nadie te controla, no hay ningún registro, te armás tu aseguradora y decís, yo voy a asegurar, yo soy Néstor, ¿qué tal? Néstor Sociedad Anónima. Néstor Seguros. Te asegura el auto a Federico Pastrana. Y Néstor es re barato. Néstor Seguros. Mucho más barato que los conocidos. Sí. Y total libertad, claro, y nadie te controla. Y te digo, che, mirá, acá va a volcar todo. Fíjate, que si no hay regulación, y probablemente Néstor Va a ser un estafador. va a pagar. ¿Va a ser qué? Una estafa piramidal. Claro. ¿Cómo quién? Varias de los que conocimos, ¿no? Cositorto, Cositorto fue uno de los más conocidos y la estafa piramidal más importante y más impresionante de los últimos años en Argentina. Pero en la historia hubieron muchísimas. Entonces lo que yo te digo es, che, bueno, hay ciertos límites. Entonces, está todo bien. Cuestiones tradicionales que hay que, vos decís, analizarlas muy bien. No, yo lo que te digo es que depende del caso, depende de qué hagas. Entonces, cuando vas a analizar la salud, no es lo mismo analizar la salud o el matrimonio, ¿no? No sé si escucharon en alguna entrevista que se vinculaba el contrato más riesgoso. No, es espectacular. Ah, ¿no vieron eso? Es espectacular. El contrato más riesgoso es el matrimonio, dice Sturzenegger. No sé si lo vieron. El contrato más riesgoso es el matrimonio, y hace toda una relación entre el contrato, el riesgo que uno toma a la hora de hacer el matrimonio con el resto de las relaciones económicas. Y decís, che, pará. Y eso está relacionado con algo que es los 90 y Gary Becker y toda la teoría de cómo la economía empezó a opinar de todo. Y empezó a pensar, desde la lógica económica, las relaciones amorosas. Y decís, para que nosotros tenemos todo. Mirá Sturzenegger, a ver. El señor que pone una agencia de turista y te invita a escalar.
Exacto. y no tiene condiciones de seguridad mínimas y hay alguien que, voy a dar un ejemplo, que tiene un accidente. Claro, claro. Y después se da vuelta y dice, ¿cómo habilitan una empresa de turismo? Te voy a dar, claro. ¿Viste que...? Sí, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí, por favor. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? Ayúdame. No, está clarísimo. El matrimonio. Y nosotros, o sea, recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita, ¿ok? Entonces yo te digo, y nosotros hacemos un culto de que el Estado no tiene absolutamente nada que hacer inmiscuyéndose en con quién te casás. Ni el sexo de la persona, ni la edad de la persona, nada, ¿ok? Y es un contrato de alto riesgo, ¿ok? Porque nosotros podríamos decir, mira, el matrimonio es un contrato muy riesgoso, ¿por qué no hacemos un registro de novias y novias? ¿Y por qué no después hacemos una carrera de productores de matrimonio? O sea, agentes preparados por el Estado para explicarte con quién te machás, ¿me entendés? Y si después, si te casás, te voy a dar un contrato escrito por un burócrata que te va a decir quién lava los platos, bueno, las otras menudencias que tenemos en el matrimonio. Entonces... El andinismo es como el matrimonio. No, lo que te quiero decir es que tenemos que entender que parte de la vida es la libertad de elegir y confiar en la adultez de las personas para elegir y designar sus vidas, ¿no? Entonces, si en el matrimonio, que es el contrato más riesgoso que hacemos un culto y disfrutamos y pensamos que es esencial eso, no puede ser que si un productor agrícola quiere asegurarse su cosecha, tiene que ir a una empresa autorizada por el Estado, usar un producto... Está claro. Yo ¿no? te daba ejemplos donde hay riesgo de vida. Está bien, pero claro. sí, también tenemos riesgo de vida cuando cruzamos la calle. Bueno, pero a ver, yo lo que digo es, si vos querés cambiar algunas reglas de juego que tenés en la República Argentina, no me parece mal discutirlas, hasta cambiarlas. Lo que vuelvo a insistir, porque parece tan básico el planteo, es hoy. ¿Cómo le resolvés el tema a la gente que está hoy en su casa? Esto me parece que es lo que el gobierno no está contemplando. No es un tema de acá 2 meses, no es un tema de acá 1 año, no es un tema que, como dice Sturzenegger, vamos a discutir los contratos, no sé qué. Es un tema de que hoy tenés un problema que no llegás al 10. Claro. O no llegas al 15. A ver, ahí tenés un error de cálculo. Sí. Y son millones de argentinos. Sí, por un lado digo, ¿cuál es el rol de Federico Sturzenegger en todo esto, no? Primero abro esa pregunta, porque no tiene ningún cargo en el Poder Ejecutivo. Sí. Digo, estaría cumpliendo un rol de asesor y es casi el que acompañó todo el esqueleto de el decreto que conocimos hace unos días, con lo cual no tengo manera de responder cuál es el rol de él. Eso por un lado. Por otro lado, pensar que en términos de la libertad, ¿no? Esto que le gusta decir tanto al gobierno de Milei, se va a poder acordar todo como cada una de las partes quiera. Bueno, tal vez tampoco es tan así, porque ¿quiénes van a ser los que con libertad fijen precios? ¿Quiénes van a ser los que con libertad fijen tarifas? ¿Quiénes van a ser los que con libertad fijen medicamentos? Bueno, yo tiendo a pensar que una de las respuestas de esas puede ser un grupo de empresarios, no todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la libertad? Me da la sensación, y recién me quedó la palabra marcada acá cuando hablaba justamente del fútbol, Milei, que se habla mucho de capitalismo, el capitalismo, y que con estas leyes el capitalismo, para que el capitalismo funcione tiene que haber capital, y la gente no tiene un mango. Sí. Simple. Sí. Para que el capitalismo funcione tiene que haber capital, y la gente no tiene plata. Hay gente que nos está tuiteando y nos está diciendo en este momento, y los leo y los reproduzco porque es el nombre de nuestro programa: nosotros para esta Navidad vamos a comer lo que comemos semanalmente porque no nos alcanza para comprar una comida especial como hacíamos en otras Navidades. Una tabla de picada o un vitel toné y lo digo y se me pone la piel de gallina porque es el mensaje que nos abunda en las redes sociales. Pero parece que volvimos a la época medieval. Pero por eso, ¿viste? a lo que voy, se habla tanto de capitalismo, pero que para que el capitalismo funcione tiene que haber capital, o capitalismo solamente para algunos. Bueno, estamos a casi 11, 12 días de la asunción de Javier Milei, ¿no? Hace un rato hablábamos sobre la velocidad que tomaron todos estos ajustes, sobre la velocidad
que tomó también la calle, ¿no? Lo que estuvimos viendo en distintas plazas y puntos del país fue completamente espontáneo, no se encontraba ni una sola bandera de un partido político, con lo cual ese periodo de gracia que siempre se le adjudica a los nuevos gobiernos, ¿cuán largo va a ser? ¿Hasta dónde se puede estirar? Bueno, esa también es una pregunta que me parece que empieza a cambiar su respuesta muy rápidamente. Sí, yo vuelvo sobre lo mismo, digamos, hasta qué punto la cuerda se va a tensar sin romperse. Y esto, yo puedo entender las razones que tiene la gente, porque digo, yo te escucho a vos decir de que estamos en las puertas de una hiperinflación. Seguramente si alguien del otro lado, del equipo de Milei, que te escuchara, diría, bueno, usted está equivocado, en realidad nosotros vamos en otra dirección y podrían hasta tener un intercambio interesante, con vos también. Si se sentaran en este canal lo podríamos haber hecho. Bueno, no, pero está bien, pero digo, podrían tener un intercambio interesante sobre puntos de vista diferentes. Pero el asunto en todo esto es que vos no podés tener un debate cuando a vos no te alcanza para llegar a la mitad del mes, cuando no podés pagar el alquiler, o cuando no podés subirte al auto que antes era tu remis para ir a trabajar porque no te alcanza la ecuación de la nafta y lo que le tenés que cobrar al pasajero, porque no te sube nadie. No sé. Ya los alquileres ni siquiera se trata de poder pagarlo, el problema va a ser conseguirlos, porque ¿cómo conseguís un alquiler en el cual la otra persona que está del otro lado te puede pedir lo que quiere, cómo quiere y el tiempo que quiere? Es como, ¿qué vas a tener? Tenés una familia, yo vivo sola, pero tenés una familia, tenés 2, 3 hijos. ¿Qué haces? ¿Los mudás cada 3 meses? Porque cada 3 meses la otra persona se te sentó al lado, porque te van a poder pedir lo que quieran. Sí, digo, en términos de alquileres, recordemos que la canciller Diana Mondino esta semana tuiteó que se podrán pactar contratos hasta en Bitcoin, ¿no? En esa sintonía y en ese nivel estamos discutiendo alquileres también. Y alquileres que se van a poder pactar los ajustes sin ningún tipo de norma que proteja al inquilino. Tampoco los plazos, digo, no queda claro cuál va a ser la solución a la vivienda de este gobierno. ¿Hay alguna referencia de precios o ni siquiera para el tema de alquileres? No, bueno, lo que dice Agus creo que también es muy cierto. Digo, es un problema que ya vemos hoy cuando uno quiere ir a alquilar, la poca cantidad y disponibilidad de inmuebles para alquilar. Eso también, digo, está pasando. Ahora me parece que también es importante decir que los contratos que ya se pactaron van a seguir vigentes de la manera que están pactados. Digo, este decreto no es retroactivo, eso también tal vez alivie un poco a alguien que está escuchando esto y de pronto, se desespera porque no sabe qué hacer. Vamos al impacto de los DNU en las redes sociales, ahí lo vamos a ver ahora. Yo no sé si lo llevamos a leer. A ver qué dice. Bueno, 56% negativo. En las redes sociales lo que se midió, lo que midió esta consultora, evaluó que el 56% encontró negativo el decreto, el 14% neutral y el 30% positivo. Esto dice el relevamiento según las reacciones y métricas de las redes sociales según el decreto, ¿no? Sí, bueno, también después hubo algunas cosas que no entendimos. Vos hablabas recién de la cantidad de cosas que se cambiaron o que se pretendieron cambiar y demás. Bueno, ahí tenés el otro, si querés. ¿Cuánto tiempo dirías que estás dispuesto a tolerar medidas económicas de ajuste? Bueno, el 83%, que es lo que vemos de costadito, dice que puede tolerar el ajuste hasta un año. Es lo que vemos en rojo más oscuro, de 1 a 2 meses, de rojo más clarito, que es el 29%, de 2 a 7, y de 6 a 1 año el 28%. Y creo que lo interesante está abajo, porque solo el 6,8% podría tolerar este ajuste más de un año, ¿no? Estamos hablando de... sí, tenés que tener un bolsillo Estamos hablando de una porción ínfima de este porcentaje. Un bolsillo acaudalado para poder sostener esto. A mí me parece que estos puntos son como una de las claves. Milei cuando argumenta todas las medidas que va a llevar adelante, entre ellas la fuerte devaluación, lo que dice es, mira, a mí me votaron para ajustar. A mí me votaron para ajustar y gané las elecciones. Y listo. Sí, pero él dijo que el ajuste no iba a pagar la casta.
Por lo tanto, toda la Se lo discusión preguntó que 3 ustedes veces dicen- Fantino. Sí, por eso digo. 3 veces se lo preguntó y le Ahora- dijo, ¿la va a pagar la casta, lo va a pagar la casta, lo va a pagar la casta? Esperá. Yo no veo que el kilo de asado lo esté pagando la casta. Exacto, pero esperá. Ese es el argumento, digo, porque también para entender la lógica, la lógica del gobierno, porque si uno no entiende la lógica del gobierno, tampoco puede entender lo que va a venir. O cuál es la lógica por la cual se piensan las medidas. Entonces, el gobierno entiende que tiene que hacer ajuste rápido. ¿Sí? Y fuerte. Y eso no es nuevo. Viene de una lógica de interpretación del ajuste anterior, de un periodo de ajuste anterior o periodos de ajustes anteriores, pero sobre las cosas todo no del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué hay que ajustar? Digo, las cosas no se venían ajustando con masa, ¿no aumentaban las cosas? Sí, Néstor, el problema es el siguiente. Digo, el problema es no el entiendo siguiente. qué es lo que hay que ajustar. Que cuando... Los precios en los supermercados aumentaban todos los días. Déjame explicarlo. Sí, por favor. El problema es el siguiente. Cuando vos tenés una inflación descontrolada, vos lo que podés hacer es tratar de controlarlo haciendo medidas parciales o haciendo un plan de estabilización que trate de agarrar todo y decir, bueno, pará, vamos a agarrar todo este despelote y lo vamos a controlar de una vez. Y haces una política de shock, o gradual o de shock. El gobierno trató de hacer políticas graduales, descoordinadas, salieron mal. ¿Hay que hacer una política de shock? Sí. ¿Cómo haces la política de shock? De un día para el otro decís, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Ahora, hay millones de formas de hacer política de shock y la historia muestra una variedad enorme de políticas de shock. El gobierno agarró un camino, y es un camino brutal, en el marco de salarios reales que están en el piso de los últimos 12 años y 40% de pobreza. Y dice, yo voy a ajustar. ¿Por qué? Porque la sociedad me dijo que me puedo ajustar. Lo va a pagar la casta y un poquito ustedes, dice. Cuando empiezan a apretar, un poquito ustedes. ¿Qué camino tenía para bajar el gasto entonces, público? ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema principal del programa que hacen no es que ajusta 3 meses, porque efectivamente hay tolerancia social para ajustar 3 meses. Si nos fijamos en la encuesta que aparece ahí, Sí, el 75% dice si son 3 meses salgo. ¿Por qué? Néstor, ya pasó eso. Ya ajustaron 3 meses y salimos. La cuestión es que vos ajustás 3 meses y después cuando vas a salir, salís y salís poquito. Lo que vos necesitas es ajustar un poquito y salir rápido, pero salir. Este ajuste que está llevando adelante el gobierno es un ajuste que ajusta mucho, no poco, o sea, ajusta mucho, es una devaluación brutal, muy alta, que lo que hace es generar muchos riesgos de hiperinflación y no baja la inflación. Entonces, probablemente lo que nos pase es que de acá a 6 meses o 4 meses tengamos fracasado el programa económico, con una inflación parecida o más alta que la de ahora, la pobreza muchísimo más alta y los salarios reales muchísimo más bajos. Ese programa es un fracaso y probablemente venga otro programa. ¿Por qué? Porque fracasó lo que está llevando Lo que adelante. decís es que en 3 meses, Entonces lo que yo te si digo... los precios no bajan, yo lo interpreto esto, si en 3 meses los precios no bajan, este programa empieza a tener un viso de fracaso. Por supuesto. Digo, la sensibilidad social respecto a un programa por el estilo no tiene fechas, por supuesto, no tiene fechas, pero si vos me decís a mí, mirá, Federico, lo que va a pasar es que va a ajustar, en el ejercicio que te hacías un ratito, va a ajustar 20 puntos el salario real, y yo te digo, che, mirá, ¿hay experiencias de caída del salario real brutales? Sí, pero duran un mes. ¿Vos querés hacer durar 6 meses la caída del salario real? No. La democracia no banca eso. ¿Por qué? Porque pasan cosas que se elimina eso. Es decir, fracasa el programa y ajustan los salarios. Chao. ¿Por qué? Y porque no implica un nivel de represión social tan grande que no lo hacen las democracias. Aparecen cosas, Fujimori, eliminación del Parlamento o dictaduras militares. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, seguramente va a fracasar. Si se mantiene la democracia, lo más probable es que fracase el programa, porque no baja la inflación e implica un ajuste brutal. Segundo punto muy importante, los ajustes, insisto con eso, se pueden hacer de distintas formas. Por eso Milei cuando dice ajusta a la política, tiene apoyo social. Porque hay mucha gente que está harta de que la política no le resuelva las cosas. Como la política no le resuelve las cosas y hay algunos políticos que ganan mucha guita o tienen mucha guita por otras cosas, porque le heredan, andás a ver, otras cosas, tiene apoyo. No es que no tiene apoyo, tiene apoyo. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, che, vos vas a ajustarme un poquito a mí durante poco tiempo, me la banco. ¿Y salimos? Sí. Ahora, a los 2 días, mandás un decreto en donde decís, a vos te voy a sacar todo, a vos te voy a sacar todo, a vos te voy a sacar todo, y vos no sos la casta, pará. Me enojo, y los diputados y senadores dicen, che, pará, acá hay un montón de gente enojada, y las personas que a mí me bancan,
o me votaron, son parte de los afectados por esas 300 leyes. ¿Cómo vas a hacer 300 leyes? ¿Quién redactó eso? ¿Lo redactaste conmigo? Yo soy parte de todo. No lo redactaste conmigo. Bueno, ¿qué querés que haga? Pero este era un programa, esto dice que Sturzenegger, las 300 leyes, hace 1 año y medio que las tenía preparadas, vino trabajando eso 1 año y medio. Por eso yo digo, te invitaron a comer un asado y después te encontraste con la lengua de la tía Pocha. Porque en realidad, estas medidas de Sturzenegger, hace 1 año y medio que las tenía preparadas para Patricia Bullrich. Pero como Patricia Bullrich no ganó, bueno, comete la lengua de la tía Pocha. El problema es que los aliados, los que eran aliados hasta hace muy poco, ni siquiera sabían que venía la lengua de la tía Pocha, ¿entendés? Y no le pudieron poner ni pan rallado, una proboleta al lado, no pudieron hacer nada. Entonces, bueno, ¿qué querés que haga? Es difícil. Entonces yo creo que hay una parte del fracaso o de lo que empieza a parecer como, che, bueno, esto es demasiado, que tiene que ver con el poco armado político que tuvo la implementación de una reforma tan grande, tan rápida y estructural que quiso atacar todo en el marco de políticas muy agresivas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero antes, ¿la tía Pocha comerá ribs? ¿Por qué?